Este programa es patrocinado por Paola Audelo Multimarcas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en nuestro programa Entre Billetes y Valientes, el podcast. La segunda temporada va a estar de lujo. Hoy tenemos con nosotros a un súper invitado, nuestro queridísimo Alejandro Francia. Bienvenido, Alejandro. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Excelente. Pues no, hombre, es un gusto de verdad tenerte aquí. Ya ves que desde cuando teníamos la inquietud de platicar un poco contigo, conocer más a Alejandro. Y pues bueno, me diste el honor de inaugurar la segunda temporada y qué mejor que la historia que tú nos vas a contar, pues para que el público conozca más sobre Alejandro. Cuéntanos, Alejandro, ¿quién es Alejandro Francia? Cuéntanos un poquito de esa historia que hay detrás de este hombre. Pues Alejandro es una persona que nació en la Ciudad de México. Estuvo viviendo 27 años en la ciudad y, y a los 27 años me vine a vivir aquí a Minatlán, Veracruz, por problemas que llegué a tener en cuanto a todo este rollo de las adicciones y alcoholismo. Entonces, fue un proceso pues bastante largo, pero aquí me quedé ya, definitivamente. ¿Veniste a echar raíces en Minatitlán? Así es, aquí me quedé y yo del día de hoy me siento parte de Minatlán y más que ser del DF, soy más de Minaya. Aunque digo, el acento del DF todavía lo traemos, ¿no? Es lo que comenta mucha gente, que no se me quita, no se me va. No, pues son las raíces, pero bueno. Alejandro, cuéntame un poquito cómo fue la vida de niño de Alejandro. Pues fue un poquito, ahí es donde viene toda la raíz, ¿no? ¿De quién es el hombre de hoy, no? ¿De qué te llevó a esa transformación? Yo creo que viene de la niñez. Sí, totalmente, ¿no? Vinieron pues golpes duros, ¿no? Una infancia en la cual Alejandro pues tuvo todo lo material, pero únicamente hubo en su casa, hubo unas ciertas cosas de una familia totalmente disfuncional, ¿no? En donde había muchos problemas, ¿no? No eran económicos, pero eran emocionales, muchos gritos, muchos golpes, en los cuales pues cuando yo empiezo a crecer, pues pues crezco totalmente pues dañado, ¿no? Entonces, todos esos daños que vienen en una infancia pues me hacen convertirme en una persona pues con problemas dirigidos a lo que es el alcoholismo, a las adicciones y bueno, se convierte un catástrofe, ¿no? El ambiente familiar. Ok, sí. Fíjate que mencionas algo bien importante y creo que la audiencia conecta con este tipo de temas porque acabas de decir algo, lo tenía todo, lo material no era mi problema, ¿no? O sea, el mío, las cosas materiales quizás no me faltaron, pero había un problema emocional, ¿no? Había un problema más allá que en la actualidad muchas familias se van a ver muy identificadas con ese tema. Muchas personas del otro lado de la cámara van a sentir esa conexión contigo en este momento que tú nos cuentes la historia, porque es un tema muy fuerte en la actualidad, definitivamente, lo emocional. Sí, totalmente. Va a haber muchas familias que van a identificarse, ¿verdad? Y van a poder también, pues quizá autoayudarse o buscar una ayuda, ¿no? Porque el problema de raíz viene en lo familiar. Claro, y es válido buscar ayuda, ¿no? Como totalmente. Dices, autoayudarse está súper bien porque cuando empieza la autoayuda dices, bueno, pues no sé, le comento a mi amiga, a mi comadre, o sea, al que más confianza le tienes, ¿no? Oye, ¿sabes que tengo ese problema? Ahí empieza la autoayuda porque empiezas a hablarlo, ¿no? Pero la verdadera ayuda comienza cuando tú ya tocas puertas más allá, oye, ¿sabes qué? Sí, reconozco, necesito ayuda y yo creo que es lo que hizo Alejandro. Sí, le tardó mucho tiempo a Alejandro poder pedir ayuda, ¿no? Porque mucho tiempo él vivió errado, a vivir en ese mundo en el cual pues no vives la realidad, estás fuera de sí, ¿no? Estás anestesiado, así le llamo yo, ¿no? Entonces a mí me encantó mejor en lugar de vivir mi realidad, vivir anestesiado, que es lo que hacen los jóvenes de ahora, ¿no? Anestesian el dolor, la frustración, los traumas, los resentimientos, y entonces
lo sedan y lo anestesian a través de una droga, un alcohol, ¿no? Una fiesta. Sí, totalmente. Entonces, eso fue lo que hizo Alejandro, y a Alejandro le costó mucho tiempo, porque Alejandro seguía teniendo 38, 40 años y no quería vivir su realidad, ¿no? Entonces, sí tuve que pisar fondo muy fuerte, hacer cosas que realmente totalmente incorrectas, ¿verdad? Y una persona con este problema, ¿qué es lo que atrae? Pues nada más trae violencia, ¿sí? Ujú. Carencias, dolor, frustraciones, traumas, y destruyes a la familia, ¿no? Que eso es lo que Sí, claro. básicamente hace esta enfermedad, porque es una enfermedad. Sí, es una enfermedad, definitivamente muchas personas no quieren aceptarlo como tal y dicen, no, esto puedo controlarlo, ¿no? Esto se puede controlar. Pero cuando ya rebasas el límite, cuando ya pasas esa línea, que es, siento yo, muy delgada entre la convivencia, nada más lo hago por convivir y luego lo hago por subsistir, ya es una línea muy delgada entre esas, en ambas cosas, ¿no? Ya pasas como que, pues ya esto es mi día a día, hacerlo. Sí, claro, porque realmente una cosa es el bebedor sociable o el consumidor sociable, ¿no? Yo tengo muchos amigos que son sociables, ¿no? De hecho, consumen cuando hay y cuando les invitas, ¿no? Pero uno cuando ya tiene necesidad por la droga, por la sustancia, por el alcohol, bueno, entonces ya vienes a hacer cosas como robarle a la familia, robar afuera, empiezas ya a perder pues tu dignidad, ¿sí? Te puedes llegar a prostituir, a hacer bastante cosas que al fin de cuentas te hacen sentir mal contigo mismo, y ese mismo sentimiento de culpa te vuelve otra vez a llevar a consumir, ¿no? Ok. Y Alejandro, cuéntame, ¿a qué edad te empezaste a consumir? Fíjate que yo empecé muy chico. Ujú. Yo empecé a consumir primero alcohol a los 12 años, ¿sí? Que tenemos una anécdota por ahí, ¿verdad? Muy, muy padre Sí, con esa edad que creo que platicamos algo. sí, a los 12 años yo empecé a consumir, pues, chelitas, ¿no? Empecé Ujú, muy fuerte con las chelitas. Y lo que siempre recalco es que más que nada me gustó el efecto. ujú. No me gustó tanto el sabor de la cerveza. Me gustó el efecto, me gustó lo que produjo en mí, ¿no? Me dejaron de doler los gritos en casa, los golpes en casa, y todos esos malos hábitos que había en casa, pues me dejaron de doler, ¿no? Los anestesié. Entonces, ya no me importaba si mi papá se sentía orgulloso de mí o no. Ya lo único que decía, bueno, en este lugar me siento bien, me siento tranquilo, hago que se me olvide todo, ¿no? Oye, pero 12 años eras un chavito, ¿no? Pero quiero pensar que no lo buscaste solo, o tenías un círculo de amigos, o cómo fue que encontraste ese camino. Sí, mira, yo vivía ahí en la Ciudad de México en una unidad habitacional muy grande, en donde había mucha droga ahí y mucho Mm. alcohol. Y ahí pues había chavos más grandes, y a mí siempre me gustó juntarme con gente más grande. Entonces, ahí fue donde empecé a probar las sustancias, ¿no? También, pues a los 12, 13 años empecé a consumir lo que fue la marihuana, ¿no? Entonces, mis papás, yo creo, por la edad que tenía, pues nunca se imaginaron, ¿no? Claro, no, no te O sea, imaginas tú a tu hijo a esa edad. bebiendo, ¿no? O Sí, sea, yo. ahorita, en la Ajá. actualidad, pues es muy común, ahorita los muchachos están consumiendo cristal 12, 13 años, ¿no? Y ya los papás se vienen a dar cuenta cuando ya tienen Y 16, es ¿no? una cifra alarmante, Totalmente. Alejandro. O sea, que me digas que un niño, porque para mí siguen siendo un niño, 12 o 13 años, o sea, yo tengo a mis hijos, una adolescente y un niño, bueno, casi joven ya, mi hija adolescente, y un niño que apenas va a entrar a la adolescencia y me hablas de eso y digo, ay, no, como mamá digo, Dios, o sea, ¿qué va a pasar? No cómo estamos viviendo este mundo, pero pues es la realidad que estamos enfrentando. Y fíjate que mencionas algo, dices, lo veo como un niño, pero Ujú. no, o sea, es un niño, ¿no? Es un Sí, adolescente es un niño que sí, apenas está entrando a la está entrando a la adolescencia, ¿no? adolescencia. Entonces, y es alarmante, ¿no? Es alarmante, ¿no? ¿Qué crees tú que sea el, el factor o el motivo mayor por la que, digo, además de la situación que tú viviste como niño, en la actualidad, ¿cuál crees tú que sea el motivo por el cual los chicos toman ese camino?
a esa edad, estamos hablando de niños, ¿no? Porque todavía nos falta hablar un poquito más de los jóvenes, de los adultos, Sí. porque son como que etapas diferentes, pero en los niños, ¿cuál crees tú que sea ese motivo, Detonante. ese detonante? Exacto. Fíjate, por la experiencia que traigo, un detonante muy grueso que está ahorita es la figura paternal, la ausencia de la figura paternal en los muchachos, ¿sí? Donde la mamá se fue a trabajar y dejó al marido porque era alcohólico, había violencia, había esto, el otro, y entonces no tuvieron un guía, ¿sí? Ok. Entonces, ese es uno de los factores principales. La mayor parte de los chicos que llegan, y no tan chicos, Ujú. les pregunto, ¿tu papá? No, pues se fue. Ok. Se fue con otra familia, se fue a trabajar, no regresó, nunca supe de él. Es como la herida del abandono, ¿no? Es Exactamente, la herida del abandono lo que los exactamente. lleva. Y más que la herida, el no haberlo trabajado a tiempo, Sí, ¿no? y ahora también vivimos, sinceramente vivimos en una sociedad machista, ¿no? En Ujú. un, donde el patriarcado es el que lleva la batuta, ¿no? Es correcto. Entonces el niño, el varón, ¿qué es lo que hace? Tarde que temprano se empieza a comer a mamá. ¿Qué es comer? Bueno, pues yo voy a dominar, yo voy a gobernar. Y entonces es ahí donde mamá ya no sabe cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque pues empieza a crecer y trae fortaleza, tanto física y los gritos, y entonces mamá empieza a verse ya débil, ¿no? Por ser mujer. Sí, Sí, claro. entonces ahí es donde siempre el varón va a superar y a comer a mamá. Sí, es un tema, fíjate, bien importante y qué bueno que lo mencionas porque en la actualidad hay muchas mujeres así, que estamos, digo, me incluyo, que estamos viviendo una situación así y donde está la falta de esa figura paterna en los hijos. Y es bueno saber, fíjate, es bueno saber este tema como el que tú nos mencionas, porque de aquel lado hay personas que también están pasando lo mismo y dicen, es normal, es un berrinche del niño o de la niña, porque pues también existen mujeres, ¿no? Claro. También se dan las mujeres. Pero Ale, ya nos contaste un poquito de lo que fue tu vida de niño. Cuéntanos, Ale, ¿en qué momento te sentiste que te empezaste a perder más? A perder más, fíjate que fue alrededor de los 17 años, 16 años, Chavo, todavía, sí, Alejandro. pero ahí fue donde hubo un detonante. Mi mamá trae a vivir a un primo de Cancún. Mi mamá le jugó a ser la Madre Teresa de Calcuta. Y Ok. entonces un día fue a una boda y se encontró un primo pues ya tomado, mal, y dijo, pues le voy a dar la ayuda y me lo voy a traer a casa y que estudie y le voy a dar todo y lo voy a tratar como un hijo más. ¿Y qué crees? No, pues este primo mío fue el quien me presentó la siguiente sustancia, que ya fue la cocaína. Y ahí fue donde fue un detonante para mí brutal, brutal. ¿Sí? Lo que hace toda la droga es, primero te va a enganchar de una manera impresionante, en donde te vas a sentir espléndido, magnífico, que puedes hacer todo y te va a enganchar principalmente, ¿no? Ahí fue mi primer detonante, ¿no? Esta situación. Y los primeros años, yo siempre lo digo, ¿no? Van a ser, wow, Los mejores. mágicos, Ahí fue que ¿no? ya le perdiste el amor a la chelita y dijiste, no, hay algo Me mejor. encantaba mezclarlo, ¿Sí? siempre, siempre me encantaba mezclar. Mis fiestas siempre estaban llenas de mezcla, ¿no? O sea, alcohol y drogas. Entonces, y fui una persona muy loca, muy, muy alocada, ¿no? Me encantó la fiesta, sinceramente. Y yo estaba en los antros allá en México y de pronto mis papás tenían un departamento en Acapulco y yo amanecí en Acapulco. Entonces, un amigo tenía casa en Cuernavaca y amanecíamos en Cuernavaca, ¿no? O sea, nuestras fiestas eran Sí, de eran fines de semana larguísimos los chavos sí, sí, reventadísimos, ¿no? reventadísimos. Y con esta sustancia, la cocaína, pues la verdad es que teníamos una energía brutal, ¿no? Brutal. Entonces, sí, la verdad,
fui muy también bendecido también porque siempre Dios me cuidó, ¿no? Siempre estuvo Sí, al porque tanto de estuviste mí siempre al peligro, ¿no? totalmente. Sí, ¿nos puedes contar algo que tú recuerdes de esa edad que haya sido así? Que Sí. digas tú, sí, Dios, me cuidaste, ¿no? No, es que no hubo día que no me cuidara, realmente, ¿eh? Yo hoy estoy sorprendido. Un día, Diosito desde allá tomando nota. Ay, sí, Alejandro, todavía lo sí, me recuerdo. la debes, ¿eh? Me la debes. Sí. No, Ya verás. totalmente, ¿no? O sea, hay una palabra que me dijo un día mi pastor y me dijo, hijo, le platiqué nada más así, poquito de mi Sí, vida, sí. y me dijo, hijo, tú eres un milagro de Dios caminando, ¿Cómo se llama el brother. pastor? Iram se llama. De Saludos pastor al Irán. paisano. Cuando usted ve este podcast, entonces va a entender todo. A ver, le Ya va platiqué a conocer tantito. la historia completa. No crea que Sí, nada más un poquito. sí. Ajá. Entonces, Entonces, sí, sí, en todo momento estuviste en peligro, Alejandro. En todo todo momento te momento, sentías en peligro. sí. Una historia así muy gruesa es que un día estaba en un antro en el centro histórico y me salí del antro porque no tenía con quién conseguir Ujú. la droga. Y caminé del centro histórico hasta Tepito, ¿te imaginas? O sea, está Digo, no lejísimos, conozco muy bien México, pero ¿no? suena muy lejos. No, y Digo, súper el centro peligroso, histórico sí lo conozco, pero de ahí y las súper distancias. peligroso, Sí, debe súper de ser. Digo, peligroso. México, una Y yo esquina iba es con peligrosa. zapatos de vestir, pantalón de vestir, camisa de manga Sí, chavito larga, o bien. sea, En chavito bien, sí. sí, sí, sí. Y me agarré a una persona de la calle, a un vagabundo, en situación de calle, y le dije, oye, brother, te voy a dar 500 pesos y me llevas a donde poder conectar. Y me llevó caminando. Y allá y conectamos y todo, y nos salimos y me dice, órale, güero, ¿Qué es ahora te voy a regresar. conectar? Perdón, Ah, ok, cuéntame. ¿Qué pues es ir a conectar? comprar. Ah, ok, ok, Ok. conectar. O sea, sí, los que estamos en el mundo de acá, Sí, pues, ¿qué es perdón. conectar? Ok, Sí, ir a comprar, ¿no? ah, La bien. sustancia, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, súper peligroso, todo fue una situación. eh, Mi papá llegaba luego a los puntos de venta y luego mis amigos le hablaban y decían, oye, señor, ¿puede venir a recoger su carro? Porque pues me dejó aquí su hijo, ¿no? Con la llave del carro, se bajó, me dijo que venía a casa de un tío a hacer del baño, veníamos saliendo del antro, y ya tiene 3 horas que no regresa. Entonces ya mi papá le decía, ¿dónde estás? Y decía, en Cerro de Alto, ya sé dónde. Entonces allá tenía que ir mi papá también a buscar el carro y, y regresar Y a arreglar casa, el porque asunto, yo no ¿no? aparecía en 2, 3 días, ¿no? ¿Y qué Entonces, pasaba con Alejandro en esos 2, 3 días? pues Otro mundo. se perdía, ¿no? Lo que te decía al principio fue muy padre, ¿no? El enganche, pero ya después viene todo este rollo que sí llevé a mi familia a un fondo de sufrimiento súper cabrón, muy cabrón. Esa es la parte más dolorosa, creo que de la historia cuando llega a la familia, ¿no? Cuando ya la adicción o cuando ya este momento de que, ay, todo está bien, todo está chido, ya toca las fibras más sensibles, que es la familia. Así es. Primero la familia no se va a dar cuenta, Sí, claro. porque te da euforia, barres, trapeas, vienes, vas, sí, hasta tu mamá No, dice, y aparte siendo un joven, dice, ay, no, tiene toda la energía de un sí, joven, o sea, no, sí, anda. hasta le anda presumiendo a las vecinas que tiene el mejor hijo, ¿no? Sí, 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 pero sí, el porque mira, problema, mi hijo, cómo me ayuda. sí, el problema cuando Sí. vienen ya los delirios de persecución, las paranoias, las alucinaciones y todo este tipo de cosas en el cuales ya pues, yo me llegaba muchas veces a esconder dentro del armario, ¿no? O abajo de la cama, y diciéndole que me venían siguiendo, que me querían matar y que no sé qué tantas cosas, alucinaciones, pues. Ujú. Imagínate, mi mamá, ¿quién te sigue? Que no, espérate, y cerrando puertas, no, no viene nada. No, o sea, muchas cosas en Qué las cuales, sufrimiento, ¿no? Para una mamá, sí, eso, y totalmente me decía, ¿qué pasó, no? Entonces, sí. yo, pues, fui una persona muy astuta, muy hábil, ¿no? Entre otras historias, pues, ella me dijo un día, vamos a hacer un antidoping. Fui me llevaron con un doctor, y yo traía todas las pupilas dilatadas, y dice el doctor, háganle un antidoping. Entonces yo le digo, mañana, ahorita no me siento bien. Ok, perfecto. Le hablo a un amigo y le digo, necesito que me pongas orina en la maceta allá abajo, mañana a las 8 de la mañana, me van a hacer un antidoping. Y mi amigo va y me pone el orín, su orín,
una persona obviamente súper sana, ¿verdad? No, les digo, aparte que te daba euforia, andabas pilas, ¿no? Es que yo ¿Qué? siempre digo que los adictos somos unas personas, mira, súper Sí, inteligentes. claro. Somos súper inteligentes. Lo que pasa es que no sabemos aprovechar nuestra inteligencia. Pero yo siempre he dicho, ¿quién te vende una plancha a las 3 de la mañana? Un adicto. ¿Quién te vende un tanque de gas a las 4 de la mañana? Un adicto. Entonces, el adicto tiene muchísimas capacidades, pero cuando estás en la sustancia, pues lo ocupas para Para lo nada más malo, consumir, ¿no? Sí. ¿sí? Porque vives para consumir, Sí. ¿sí? Entonces, es terrible porque yo siempre le digo a la familia, ¿no? Uno como adicto sufre por voluntad propia, pero Ujú. la familia no. A la familia nosotros la arrastramos a sufrir, ahora sí que a fuerza, ¿no? Porque ¿quién es la que llora? ¿Quién es la que dobla rodillas? ¿Quién es la que no duerme? ¿Quién es la que tiene todos los ojos hinchados? Mamá, Así ¿no? es. Como quieras o no, los hermanos, pues llega un momento en donde dicen, ya, hazte cargo de tu hijo. Papá, lo Sí, mismo, ¿no? claro. Entonces se desprenden ellos así como que ya no quieren saber más del problema, pero la que siempre ahí se queda es la mamá. Es mamá. Sí, Así ¿no? es. Y es la que está ahí a capa y espada, y esa no se va. Esa ahí se queda, y es por eso es que nosotros abusamos de ella. Nos pasamos de listos. Sí, La claro. humillamos, la sobajamos, la robamos, la hacemos como quieres, por como queremos, porque sabemos que ella... Y que tu mamá ha sido una mujer muy fuerte, ¿no? Sí, En mi todo mamá, este proceso, tu mamá ha sido una mujer muy fuerte. Digo, tengo el gusto de conocer a tu mami. Hemos sí, coincidido en algunos eventos sociales y siempre que se expresa de ti, ay, mi hijo, ¿no? Mi niño, mi Alejandro, ay, no, o sea, pero pues detrás de todo eso me imagino que ese nudo que se le hace en la garganta es por todo lo que han vivido, sí. Fíjate ¿no? que más que nada era, pues, ahorita sí, ¿no? Mi mamá habla de mí, soy su súper orgullo, ¿no? Pero, pues sí llega el momento en donde ya no sabía qué hacer conmigo, ¿no? Sí, Buscó claro. 1000 formas de ayudarme y realmente, pues no lo lograba, ¿no? O sea, Oye, Alejandro, en esta manera de ayudarte nace la necesidad de internarte, ¿no? Me comentas. sí. ¿Cuándo fue o a qué edad o en qué momento fue que tú llegaste a un lugar de esos? Fíjate que esta historia, resuena desde el momento, yo me desaparecía de mi casa 5 días, ¿no? 3 días. No sabían nada de mí, pero sabían que me estaba drogando. Mi mamá un día llegó a casa, perdón, y me dice, con maletas hechas, me dice, ya no puedo más. Ya me voy a ir a Minatitlán a vivir con tu hermana. Ya ella va a estudiar allá. Ya nada más voy a esperar a Alejandro que me hablen un día y que me digan que te arrojaron en un barranco y que estás muerto. Ya no puedo. Ya habían sido casi 10 años en donde ya mi mamá había hecho todo y nada había funcionado. Entonces me deja y para mí yo dije gracias, ¿no? Qué bueno. Libertad, ¿no? Ya no va a haber quien me esté fregando, ¿no? Y resulta que pues Alejandro pues empieza a hacer pues, más despapalles, ¿no? Y en una de esas me pierdo cerca de 13 días, cosa que nunca había hecho nunca. Nunca había hecho nunca. Nunca lo había hecho. Sí. Y entonces cuando yo llego a casa, veo en esos teléfonos Telmex que registraban las llamadas, 873 llamadas. Y cuando iba yo llegando, y cuando suena el teléfono, bueno, hijo, mi amor, mi vida. Ay, qué No, angustia. y llorando, ¿no? Y yo todavía jaquetón, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Oye, nunca habías hecho esto, ¿por qué no? Ven a Mina, necesito verte. Y vine a Mina. Y la vine a ver. Por favor, necesito verte. Necesito. Sus lágrimas me conmovieron tanto que me vine a Mina. Y aquí, pues me abrazó, me besó, me dio a desayunar. Y realmente me trajo una ayuda y la batí en la ayuda, ¿no? Me trajo al padrino Carlos de la Maza, Ujú. para que hablara conmigo
y lo mandé por un tubo. Le dije, no, padre, no, lo siento, yo tengo que regresar a México. Sí, yo estoy bien, Entonces, ¿no? sí, entonces dentro de mi plan, yo dije, le voy a robar el carro, unas tarjetas, unas alhajas, Y vámonos. y me voy a regresar a México. Inteligente. Sí, Sí, el plan y estaba no, listo. y realmente lo más, o sea, lo impactante es que yo nunca me he inyectado, ¿no? Y ese día me dije, voy a llegar, voy a comprar tantas cantidades y me las voy a inyectar, ya no quiero saber nada de este mundo. Pero Dios tenía un plan, ¿sí? Entonces, mi mamá agarró y les habló a los del centro de rehabilitación. Y fue algo, ¿qué te puedo decir? Fue mucha tensión, mucho miedo por parte de mi familia. Eh, yo cuando veo a los chicos, porque estábamos en la casa, en la calle afuera, yo veo 3 chicos que dice sí a la vida, no a las drogas. Y yo cuando veo esas playeras, digo, no, No era el vienen por comercial de mí. Vive sin drogas. Sí, no, 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 no. La Me meto, florecita y pero todo. imagínate qué tan mal estaba, que yo me meto corriendo a la cocina buscando los filetes y los cuchillos. Dije, no, ahorita me llevo a alguien, pero yo de aquí no me voy. Y mi mamá era tanto, yo había sido tan cabrón, que mi mamá ya había escondido todo. Desarmadores, cuchillos, espejos, levantó, Todo. dijo, no, este güey es capaz de romper un vidrio y Sí, sí, darle sí. a alguien, ¿no? Entonces, pues ya cuando yo empecé a buscar todo por todos lados, no, nada, hago mi maleta y ya me iba y cuando me dicen, ¿a dónde vas? No, mi rey, usted va para el centro. Para el centro. Y allá pues viví pues, una desintoxicación Brutal. brutal, sí, muy, Sí. muy fuerte, en la cual yo a los encargados, al padrino, yo le decía, aquí me tienen secuestrado y yo los voy a denunciar cuando salga y me la van a pagar, ¿no? Entonces, yo no me drogo, sí, yo aferrado, pesaba 48 kilos, ¿sí? O Sí, sea, porque yo he escuchado, o por lo que he leído, es que llegan en un momento de negación, ¿no? Todo. totalmente. Negación, no, y tú estás mal, yo estoy bien. No, yo no, y yo no, y Al grado que le inventé al padrino de que mi sí. mamá quería cobrar una herencia y que por eso me quería tener encerrado, porque la iba a cobrar. Y Fíjate. yo le decía, y donde ella la cobre, sobre de ti, ¿eh? Y no era verdad. Entonces, una desintoxicación que me tocó vivir, pues me tuvieron que llegar a amarrar pies y manos. Porque cuando empieza a pedirte el cuerpo es algo impresionante. Y yo agarré los barrotes y me di un llegue, ¿no? Y aquí traigo la cicatriz, ¿no? Entonces, es muy fuerte. Ahí fue donde yo entendí que sí necesitaba ayuda, Sí, claro. ¿no? Entonces, recuerdo, nunca voy a olvidar que llegó el padrino y me dijo, a ver, ven, vamos a platicar aquí afuera. ¿No que no te drogabas? Pero yo ya con miedo le dije, sí, sí me drogo. ¿Qué consumes? Piedra. Dice, pero pues, para que te dé esta crisis es porque sí consumías piedra, ¿no? Luego sí, yo consumía de 80 a 120 bolsas el fin de semana. Y, no, pues sí, ahora entiendo todo. Prepárate para la peor semana de tu vida, dice. Y sí, Me fue imagino yo que es un proceso tremendo que súper duro. viven ustedes Muy ahí. difícil, muy difícil, muy complicado. Y bueno, es necesario, porque cuando el adicto en casa empieza a gritar, empieza a alterarse, empieza a mentar madres, a hacer, ahí, a aventar las cosas, eso. Ese es el 1 o 2% de la ansiedad, apenas empieza, necesita la droga, ¿no? Entonces, sí es muy complicado esto, no es cualquier cosa Sí, desintoxicar a claro, alguien, ¿no? sí, es. Y cuéntame, Alejandro, ¿cuándo nace el padrino? El padrino Francia. Cuéntanos un poquito, ¿no? Porque aquí entre billetes y valientes no solo hablamos de billetes, sino también de la valentía que tienen personas como tú en contarnos esa historia, en vivir esta historia en carne propia y hoy estar aquí parado, o más bien sentado frente a la cámara, contándonos
ese momento que fue tan tormentoso para ti o esa transformación que hubo en Alejandro para que hoy sea el hombre que está inspirando a mucha gente, porque yo veo tus redes, veo cómo te mueves, veo todo lo que estás haciendo, todos esos movimientos, y hay mucha gente allá afuera que confía en ti, que no le importa el pasado que tuvo Alejandro, todo lo que nos cuentas a la gente, eso ya no le está importando, le está importando el Alejandro de hoy, el padrino de hoy, que le tiende la mano a la gente, a los jóvenes. Te he visto ayudando a muchos jóvenes, a muchos adultos, ya hablábamos ese momento, ¿no? Que no nada más son jóvenes, también hay adultos. Te he visto ayudando incluso a personas en situación de calle. Y digo, wow, o sea, Alejandro, yo, por ejemplo, yo conozco ahorita al padrino y digo, me cuentan, no, este fue así. Yo digo, no creo. Real, ¿no? Sí, sí. Porque dices, no, pues es que este hombre se la pasa ayudando a la gente, yo lo veo ayudando a la gente, yo no creo que haya hecho esto, ¿no? Por así decirlo, que alguien me dijera, no, pues es que él fue malo, o él me golpeó, o él que... No te creo, porque este hombre ahorita está ayudando a la gente, yo lo veo ayudando a la gente. Cuéntanos, Alejandro, ¿cuándo nace este proyecto que tú tienes, este centro donde tú de verdad estás ayudando a la gente? Ok, bueno, este proyecto primordialmente sale en una sobredosis donde yo me muero, ¿sí? Textual, me morí, por gracia de Dios, estaba la madrina que me pudo ahí auxiliar mientras RCP, volví a la vida, y ahí fue donde me di cuenta que realmente no me quería morir, ¿no? Entonces le empecé a tomar mucho aprecio a la vida. Y entonces empecé a buscar ayuda, ¿sí? Me volví a incorporar otra vez a la iglesia, ¿sí? Empecé a buscar el área espiritual, pero más sin embargo necesitaba algo más, ¿sí? Entonces empecé a ir a centros, a compartir, y me di cuenta que a través de mi compartimiento, de mi historia, podía ayudar a otras personas, ¿sí? Entonces, pues Dios fue acomodando todo, ¿no? Entonces, en un centro, en un día al que yo me incorporaba mucho, estaba yo desayunando, perdón, y veo a una persona de la calle, don Roberto. Y entonces voy y le digo a la señora, me da 4 empanadas, y voy y se las llevo. Y yo claramente escucho en el oído que me dicen, yo no te preparé para esto. Y yo volteo y, ¿quién me habló, no? Y entonces todavía me levanté y me asomé y dije, y regresé y le di el refresco y todo, y vuelvo a escuchar una voz que me dice, yo no te preparé para esto. Y dije, ok. Le hablo a esta líder de esa agrupación y le digo, oye, ¿será que me pueda recibir una persona? Yo me voy a hacer cargo de todos los gastos, tanto económicos como de lo que piden. Sí, órale, adelante. Pero te vas a hacer cargo. Digo, sí. Y entonces recojo a esta persona y le ingreso a ese lugar. Okay. Y pues de ahí empezó esta parte de querer ayudar, ¿no? Pero me empezaba a ver limitado, ¿no? Limitado por otras circunstancias en las cuales, pues, un día llegué y dije, pon lo tuyo y hazlo a tu manera, ¿sí? Y llévalo como tú creas conveniente. ¿Tú ves muchos errores allá? Bueno, corrígelos. Y así fue que surgió un día, me iba de viaje y hubo un problema, un detalle en esa agrupación en la cual decidí yo ya no pertenecer. No podía estar ahí ya más por ciertos motivos que habían, sí, y sí. Que dije no. Entonces le digo a la madrina, le digo, ¿qué hago? Me dice, pon lo tuyo. Y ella me inspiró. Ella me dijo, pon lo tuyo, las vacaciones pueden esperar. Y le dije, ¿segura? Dice, sí. Y entonces fue que empezamos pues, a buscar una casa, a buscar permisos y todo el rollo, ¿no? Porque muchas veces la gente ve ya lo bonito
sí, pero no saben del proceso. Exacto, lo que te decía hace un momento, ¿no? La gente está viendo a Alejandro ahorita en acción, Alejandro ayudando, Alejandro tendiendo la mano, pero hoy estamos conociendo qué hay detrás de todo eso, lo que implicó, ¿no? Hablábamos detrás de cámaras antes de iniciar que tú tuviste que buscar la ayuda de Dios. Primordialmente. Fue lo primero, lo que yo siento que es lo que te ha mantenido de pie o estoy mal. Dios es lo primero que hay en mi vida, ¿no? Entonces, sí es lo que trato de transmitirle a todos los muchachos. Tú antepones a Dios y tu vida va a ser de manera diferente. Dios te va a bendecir. He ahí donde yo encontré un camino, porque toda la vida me sentía vacío, ¿sí? Claro. Toda la vida pues, me sentía vacío, o sea, me podría comprar un carro, pero a fin de cuentas en 2, 3 meses ya la emoción se iba y otra vez venía el vacío, ¿no? Y te puedo decir, conseguí una novia y a los 2, 3 meses ya me sentía otra vez vacío. Te consigues, entonces era un vacío que yo descubrí que era espiritual. Entonces empiezo a llenar ese vacío, pues como pues empecé a incorporarme a la iglesia, otra, empecé a ayudar, ¿no? A la banda, así le llamo yo, y se empieza a sentir uno bien, ¿no? Empiezas a darte cuenta que eres inspiración para otros, y el día de hoy les dices, yo vengo de ahí, yo vengo de la calle, ¿sí? Sí, Yo vengo de la claro. calle, a mí no me vas a decir lo que es una sobredosis, a mí no me vas a platicar lo que es andar mendigando un peso, o sea, yo vengo de ahí. A mí no me vas a platicar qué se siente estar en esas 4 paredes y decir, ya para. Porque el adicto quiere parar, pero no puede. Entonces, Sí. fue un proyecto muy, muy bonito. Ahí definitivamente la autoayuda ya no sirve. Cuando ya estás en esa etapa de que ahí ya tienes que buscar quien te ayude. Lo que Es, mencionabas de que estás en las 4 paredes y dices, no, el es que adicto necesita ayuda. también vives en la negación mucho Sí, tiempo. claro. Y te hago el comentario porque muchas personas allá afuera, o quizá alguien que esté viendo esto, pueda decir, no, yo voy a poder solo, pero no, sí necesitamos ayuda. Sí Totalmente. necesitamos buscar de inicio pues la guía de alguien que ya estuvo ahí, que ya conoce el camino y sobre todo llenar ese vacío espiritual que todos tenemos, porque siento que en la vida todos tenemos, Todos. seas o no seas adicto, siempre hay vacíos espirituales, siempre hay ese vacío, esa necesidad emocional de, de sentirte validado y todo. Es un vacío, ¿no? Es un vacío y ¿quién te lo da? Definitivamente es Dios. Sí. Yo veo a un Alejandro de fe, un hombre de fe, un hombre bien firme y te vuelvo a repetir, yo no creería al otro Alejandro, no lo creo, ¿no? Si no conociera hoy tu historia, yo diría, no, hombre, estás exagerando. No creo que haya sido así. Me No, sí, explico, sí, ¿sí? sí. Porque es lo que estamos viendo hoy contigo. Tocas un punto muy exacto, ¿no? Y que sí me gustaría que toda la audiencia lo supiera, ¿no? Todo ser humano necesita llenar ese vacío que tiene y es espiritual. No hay ser humano que no tenga un vacío, es espiritual. Entonces, Claro. muchas veces lo quieren llenarlo con comida, con sexo, con compras, con autos, pero regresa otra vez el vacío, ¿no? Entonces, cuando empiezas a experimentar el área espiritual, pues ahí es donde dices, wow, oye, traigo paz, ¿sí? Traigo paz en mi vida. Y eso es lo que siempre, no nada más los adictos, yo creo que todo ser humano siempre busca en su vida paz, Paz. ¿sí? Así es. Tranquilidad. Entonces, es ahí donde yo el día de hoy digo, ¿para qué me voy a drogar? ¿Para qué me voy a alcoholizar? Si sé que voy a robar mi paz, esa que tanto yo anhelé, ¿no? Y eso es lo que pues le transmito mucho a la banda, ¿no? El vacío que traes es espiritual. Vamos primero a desintoxicarnos físicamente. De ahí vamos a desintoxicar lo que es emocionalmente, mis daños emocionales. Porque a fin de cuentas te voy a decir algo. Yo podría decir que amaba a mi madre sobre todas las cosas, pero yo estaba resentido con mi mamá. ¿Sí? Yo estaba muy resentido, te voy a decir por qué. Porque mi mamá tuvo la posibilidad de venirse a vivir a Minatitlán y firmar una planta en Pemex y no lo hizo. Y se quedó siendo una mujer sumisa.
Vivíamos en una jaula de oro, pero más sin embargo era jaula. Y realmente yo llegué a estar resentido. ¿Por qué? Porque nunca fue una mujer valiente. Y dijo, agarro a mis hijos y me voy. Y yo no voy a permitir que ellos vivan toda esta violencia, estos traumas, estos daños. Entonces, a fin de cuentas, tuve que sanar un niño interno. Sí, ¿No? claro. Perdonar a mi mamá. No. Perdonar a mi papá. Entonces, había un niño enojado, en el cual, pues para que también Dios entre a mi vida, me dice, pero ¿cómo voy a entrar si estás enojado, estás resentido, estás...? Entonces, tengo que sanar el área emocional y después va a venir el área espiritual, que es lo que hago pues, aquí en el centro, ¿no? Ok. Es un tema importantísimo y tendríamos muchísimo que deshebrar de ese tema, definitivamente. Ale, y me gustaría que nos contaras un poco más de tu centro de rehabilitación. Ok, pues el centro se formó hace 2 años y te digo que todo esto surgió por pues los detalles que tuve en el otro grupo y decidí poner lo mío, ¿sí? Hacer algo pues más, más enfocado a Dios. Yo siempre digo que el grupo es de Dios, yo soy solo su administrador, ¿sí? Y él por aquí, por allá, hay que darle por aquí, y yo me enfoco mucho en lo que es la palabra, ¿sí? Y cuando yo no sé algo sobre la palabra de Dios, bueno, voy con la profeta Patti, que es la encargada del área espiritual, y ella me asesora, ¿no? Entonces, ¿Sigues estudiando, te sigues preparando en el área espiritual? sí, en el área espiritual, también en consejería en adicciones. Digo, tengo que ir siempre arriba, ¿no? Sí, Fíjate claro. que ahí tocas un tema muy, bueno, muy importante. Entendí el propósito de Dios con todo esto, ¿no? Porque fui alcohólico. De ahí fui adicto a cocaína. Después fui adicto a lo que es el crack, la piedra. Después fui adicto a los psicotrópicos. Y por último fui adicto al cristal. Entonces, caía, me levantaba 2, 3 años y volvía a caer ahora con diferentes sustancias. Entonces, sí llegaba un momento en donde yo le reprochaba a Dios y le decía, oye, ¿por qué te encajas conmigo? Pero yo le decía más fuerte, no, oye, hijo de tu Sí, che sí, madre, o con sea, todo, ¿no? Con el o sea, resentimiento, el dolor ¿por qué no que me vas. sueltas, cabrón, no? O sea, ¿por qué, Yo sé güey? que soy uno de tus mejores Sí, guerreros, pero no, ya o sea, déjame, ¿no? no, yo no pensaba que era de sus Sí, mejores. Yo decía, no, o sea, ¿por qué me traes tanta hazaña, no? O sea, ahora, mira, porque yo veía cómo se acomodaba todo y yo decía, ¿por qué tuve que conocer ese día a esa persona? Yo no tenía nada que estar haciendo ahí y yo esto y el otro, ¿no? Pero hoy yo te puedo decir que yo entiendo el propósito de Dios que era ¿sí? Porque si yo no hubiera sido adicto al cristal, yo no podría ayudar a los muchachos que el día de hoy consumen cristal y pasaste sus... por todas las etapas necesarias para que hoy puedas ayudar a la gente que está viviendo eso. Totalmente. Y hoy estoy agradecido con Dios por todo el proceso, porque fue durísimo. Y también Claro, fue para mi familia durísimo, ¿no? Entonces, sí. en esa área, sí realmente digo, bueno, ok, entiendo el propósito, ¿no? Y estoy agradecido, Y hoy digo, o ¿no? sea, tanto que me reclamaste, dice Hoy, Dios. hoy, hoy, hoy le doy gracias a mi papá por haber sido como fue, ¿sí? Porque gracias a ese padre, a esa violencia, a todo eso que llegamos a vivir mi hermano y yo, porque mi hermanita pues casi no le tocó vivir esta Ujú. parte, pero lo que fue mi hermano y yo, sí, hoy digo, ok, tuvo que ser así, porque si no hubiera sido así de perfecto, entonces yo no estaría en el lugar que estoy. Sí, y fíjate qué importante es de lo que estás comentando, cómo es que agradeces hoy todo lo malo que pasó en tu vida, porque fue algo que no se le desea a nadie, que todos quisiéramos tener una vida eh, normal, por así llamarlo, o tranquila, sin ese tipo de vivencias, y quienes viven eso, viven con rencor, ¿no? Claro, Quienes en ese momento están viviendo o atravesando un proceso así, están viviendo con rencor y está pasando quizá en ellos lo que tú pasaste. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿O por qué te ensañaste, no? O no sé, lo que les pase, todo lo relacionan y es culpa de él, me te estás enseñando conmigo, es mi mala suerte y todo. Y qué difícil es o qué difícil debe de ser llegar a este punto donde tú dices gracias, sí, gracias, gracias, totalmente.
O sea, porque definitivamente el agradecimiento siempre te va a traer abundancia. Y hoy eres un hombre abundante en fe, o sea, completamente. Es un hombre muy abundante en esa fe y tú lo transmites a tu gente. Digo, he tenido la oportunidad de estar contigo en tus reuniones, pues sabes que un familiar mío estuvo contigo y yo noto esa unidad en tu gente. Sí. O sea, lograste hacer, es como una familia alterna a tu familia de sangre, ¿no? Son mi familia. Ellos son tu familia, Sí. exacto, los tratas como eso, como tu familia, tus hijos, tus hermanos, no sé, o sea, los acobijas tanto que la gente quiere estar ahí. Y es un proceso diferente a los que normalmente estamos acostumbrados a ver en un anexo o en un centro de rehabilitación, que hoy, digo, se escucha mejor centro de rehabilitación que uno como tal anexo, porque yo recuerdo hace muchos años cuando escuchábamos esta palabra del anexo con el familiar que te digo, lo que se te venía a la mente era golpes, maltratos, mala alimentación, exacto, me lo van a matar, torturas, no va a salir vivo, es como una cárcel, o sea, cosas, ¿no? Cuando conozco tu centro de rehabilitación y veo el avance de él, o sea, que yo en mi vida había visto a mi tío, porque es mi tío que lo amo y pues tú sabes el cariño que le tengo claro, a él. Sí. El día que yo vi en uno de tus videos a mi tío con una Biblia en la mano, no, hombre, mi corazón, te lo juro, o sea, mi corazón se apachurró, se hizo chiquito, y dije, ¿cómo? O sea, jamás en mi vida había visto a mi tío haciendo eso. Entonces, entendí que no era como tal el anexo que todo el mundo decía, ¿no? Que, o sea, o lo que uno se imagina. Dije, hay otra manera, definitivamente hay otra manera de ayudar a la gente. Y hoy veo tu propósito, ¿no? Hoy conozco el propósito del Padrino Francia y digo, wow, es completamente diferente a lo que veníamos viendo. Sí, es parte de lo que trato de manejar, que hacer las cosas diferente, ¿sí? Llevar las cosas diferente para poder rehabilitarlos, ¿sí? Porque yo estoy rehabilitado. Algo que nunca debo de perder de vista es que esta es una enfermedad, lo que yo tengo. Pero yo hoy voy a decidir cómo voy a llevar mi enfermedad. Si rehabilitado o en la Sí, claro. podrición, ¿no? Sí, O sea, sí. Entonces, y es el mensaje, ¿no? A mí sí me gusta marcar mucho eso de, vine a hacer las cosas diferentes, ¿no? Me vine a capacitar, que me hago una capacitación aquí, que una consejería, que me meto en un foro con padrinos y empiezo a absorber y lo bueno y lo llevo y el día de hoy lo que más puedo transmitir es que sí se puede, ¿no? Que podemos salir, claro, de ese fondo de sufrimiento y podemos avanzar. Yo siempre he dicho que donde se restaura un varón, se restaura una familia completa. Dios a nosotros, los adictos, nos puso en casa y somos un centro nosotros. Porque si nosotros estamos bien, toda la familia completa va a estar bien. Pero si nosotros estamos mal, toda la familia va a estar mal. Entonces, si yo les llevo este mensaje a ellos, que es, Dios tiene ojos puestos en ti y te dio un papel muy importante en tu familia, el cual quiere que tú cumplas, ¿no? Él quiere, primer mandamiento, no te drogues y no bebas. Ese es el primer mandamiento, ¿no? Entonces, eh, digo, muchas personas, también no te voy a decir que esto es perfecto, ¿sí? Yo también he cometido errores, pero siempre trato de, pues, aprender de ellos, ¿verdad? Claro. Y arreglarlos, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay muchos centros, ¿no? Donde, pues, hacen cosas equivocadas, pero te voy a decir algo que la gente pierde de vista. Siempre va a haber un mecánico malo, siempre va a haber un pintor malo, siempre va a haber un albañil bueno, pero siempre vas a encontrar uno que diga malo y siempre vas a encontrar uno que es bueno, ¿no? Entonces, esto es igual, va a haber centros que son malos y va a haber centros que son buenos, ¿no? Entonces, pues yo aquí trato de hacer las cosas lo más derechas, lo más recto que se puede.
y siempre enfocado en la palabra de Dios, ¿no? Yo ahí siempre Sí, me... claro. Y fíjate que tus acciones se ven reflejadas en el apoyo que tienes de la gente. Así es. Sí, o sea, yo veo cómo la gente se acerca, te apoya. Cada que tú te conectas, haces un en vivo, o sea, sigo tus páginas y te sigo en redes y todo, y veo cómo mueves a la gente, cómo la gente te felicita, te aplaude, gracias, gracias, gracias. O sea, hay mucha gratitud de parte de la familia, de las personas que están en rehabilitación. Incluso puedes transmitir y salen ellos en cámara, tus chicos, o sea, la gente, los chicos que tienes ahí, y se ven tranquilos, o sea, no se ven lastimados, no se ven chicos Torturados, torturados, maltratados, ¿no? exacto, ¿no? Porque ciertamente eso se refleja, ¿no? Ves a una persona y dices, no, pues este vato está muy mal, ¿no? Qué sé yo. Pero la gratitud de la gente hacia ti se refleja bastante y eso habla muy bien de lo que el padrino está haciendo. Fíjate que algo muy importante que les digo cuando vamos a empezar un en vivo o algo, les digo, no quiero gente hipócrita, ¿eh? Sí, o sea, aquí no estén riendo, no estén sonriendo de más, o sea, quieran mandar saludos, mándelo, y el que no, no, y, o sea, me gusta la gente transparente, porque Sí. yo soy una persona muy honesta, muy transparente, y cuando no me gusta algo te lo digo en tu cara, y soy una persona muy honesta, ¿no? Entonces a mí ¿Qué no no, te gustó del podcast? A ver, a mí no ¿qué me, no te gusta del no, podcast? todo está genial, me la estoy pasando increíble, ya ni me acordaba que estábamos aquí, Sí, perfecto todo, ¿no? muy bien. Entonces sí soy una persona, y también soy una persona, pues, que me gusta mucho esta parte de ayudar, ¿no? Y Ujú. motivarlos, ¿no? Motivarlos y motivarlos y tratar de ser un buen guía, un buen líder, porque a fin de cuentas ellos, como te mencioné al principio, ¿no? La mayor parte de la problemática es una falta de figura paterna. Entonces muchas veces de ellos, pues me ven y, oiga, es que le quería pedir una sugerencia, un consejo. A ver, ven, ¿qué pasó? Y podemos platicar y mira, no le des por ahí, no le des por allá. Hay muchas familias, demasiadas, y yo le doy gracias a Dios, muy agradecidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus hijos el día de hoy están afuera muy bien, ¿sí? No te voy a decir que no hay personas que vuelvan a lo mismo, porque sería mentirte. Sí hay mucha gente que vuelve a lo mismo, pero mis estadísticas son diferentes a las de otros lados, ¿no? Sí, O claro. sea, si de 100 en otros lados se recupera uno o dos, bueno, aquí se están recuperando 10, 15, ¿no? Entonces, Muy bien. mis estadísticas están rompiendo, pues, ¿no? Entonces, y Sí, eso me halaga mucho, porque, pues, imagínate, me siento como sí, pavo real, claro, ¿no? claro. Entonces, Tus resultados están hablando por ti, sí, definitivamente. ¿y sabes cuál es el mejor pago? Porque yo no voy a decir, yo no voy a engañar que no, no es un negocio, también es un negocio, ¿sí? También deja. Pero más sin embargo, el mejor pago de todo esto, sí tengo que ser honesto, ¿no? Porque, Claro, claro. porque no Habla voy a con decir, toda ¿no? O honestidad, sea, sí, es claro. mentira cuando dicen que los Sería mucho centros, decir, no, yo no gano nada. Claro, sí, no, el claro, centro tiene que vivir de algo, ¿no? exactamente, ¿no? Y también mi familia y yo también tengo que vivir de algo, ¿no? Sí, Entonces, claro. sí es un negocio, más sin embargo, el mejor pago para mí es una familia agradecida o un varón agradecido y que llegue y me diga, padrino, gracias, ¿no? O que me los encuentro en el súper o en la calle y me abrazan y me dicen, gracias, padrino, su muñeco anda por los millones. Ay, qué Y yo padre, digo, ¿no? wow, ¿en serio? Oiga, no lo he visto en el grupo, no va. Pero me dicen, pero ahí anda muy bien, está trabajando, no por eso no va, anda en la iglesia. Entonces, para mí, esa es la mejor satisfacción, saber que pudiste ayudar a un varón y a una familia. ¿Sí? O sea, Ok. eso para mí es, uy, yo me pongo, wow, ¿no? Y Sí, lo claro. presumo muchas veces y luego yo les digo, ¿no? Vayan a dar testimonio, ¿no? Pero muchas veces por sus ocupaciones, yo entiendo, ¿no? Su trabajo, la familia, la iglesia, pues muchas veces no te da tiempo, ¿no? Para ir a tu grupo. Y algo que pues yo le quiero mandar un mensaje a través de tus cámaras Claro. a todos mis ahijados, ¿verdad? Es que vayan al grupo porque tuvimos, cuando estábamos en el alcoholismo y en la adicción, le dedicábamos
las 24 horas, diría la chaviza de hora, 24/7, y no le puedes dedicar 2 horas a tu recuperación, yo creo que sí puedes. Entonces, todo soldado de Dios que ha salido de esta institución, yo los invito a que vayan a darle testimonio a las siguientes generaciones que vienen para decirles, sí se puede, mira, yo estoy pudiendo. Excelente, Alejandro. Bueno, yo sé que esta es una historia que tenemos mucho que platicar y yo espero que no sea la primera vez ni la última vez que estés aquí conmigo en el podcast, porque sé que va a haber más historias que contar. Sí. Vas a caminar mucho, los proyectos que tienes, que hemos platicado, son muy buenos y creo que vienen cosas buenas para ti y con todo lo que tú estás haciendo vas a mover todavía más, ¿no? De verdad, yo te deseo muchísimo éxito en lo que estás haciendo, que sigas creciendo, que Dios te siga dando esa humildad que te Gracias. caracteriza, esa buena fe que tú tienes para hacer las cosas, de tenderle la mano a la gente. De verdad te admiro bastante. Y me gustaría cerrar el podcast hoy. Si tú pudieras darle un mensaje al Alejandro joven que se estaba perdiendo en ese momento, en aquel momento, si tú pudieras en este momento encontrarte con él, ¿qué le dirías? Bueno, pues primero le diría, no toques las drogas, brother. No lo hagas, no, evítate todo el sufrimiento que se puede, ¿no? Este mensaje más que nada sería para esos jóvenes, ¿no? Que el día de hoy a lo mejor están pasando por una problemática en casa y más que nada es para decirle, esa no es la solución. Créeme que no sabes el infierno a donde vas a caer y no se lo deseo a nadie. Entonces, y pues a Alejandro el día de hoy yo le diría felicidades, me siento muy orgulloso de ti. ¿No? Excelente, Alejandro. Sí. Excelente, me gusta. Bueno, Ale, ¿cómo te encontramos en redes sociales? La gente allá quiere saber cómo te encuentran, cómo te pueden localizar en caso de que ellos tengan una situación así, que estén pasando en casa y que requieran de tu ayuda, ¿cómo pudieran encontrarte en tus redes sociales? Ok, mis redes sociales, estoy en todas las redes sociales, estoy como el Padrino Francia y muchas personas se preguntan, ¿por qué Francia? Porque ese es mi apellido, ¿no? Entonces, ¿en serio te apellidas Francia? ¿Sí? Y muchas veces tengo que sacar mi INE, demostrarles que así es mi apellido, pero pues me tocó un apellido nice, Nice, sí, ¿no? sí. Entonces, Padrino Francia, ahí estamos en las redes sociales. En todas las redes sociales lo encuentra como el Padrino Francia, ¿no? Así es. Excelente. TikTok, Instagram, Sí, Facebook. sí, ya es súper viral, es el más todo, viral. Todo ahí andamos, dándole. Perfecto, Ale. Pues muchísimas gracias por haber estado conmigo en el inicio de mi segunda temporada de Entre Billetes y Valientes, el podcast. Eres muy valiente al haber venido a contar la historia con nosotros, que la audiencia conozca más de ti. Eso es muy importante y es de valientes. Te lo agradezco bastante. Gracias, ¿no? Y al contrario, muchas felicidades. Gracias, gracias. La vas a pegar durísimo. Vamos a dar con todo. Ánimo. Pues bueno, amigos, los espero en el segundo programa de esta segunda temporada de Entre Billetes y Valientes, aquí con su amiga Juanita Medero. Muchas gracias. Nos vemos pronto.